Why are you gay? Otro de los temas del día que más gracias me ha hecho ha sido el despido de Elisa Beni del diario.es. Vale, Elisa Beni ayer con nocturnidad y alevosía, después de criticar que el diario, yo creo que el resto de medios de comunicación, ante la condena del fiscal general y ante la perspectiva de que a la izquierda cada vez el control y la influencia sobre la justicia se le escape más entre los dedos, forma parte un poco de esas pulsiones que tiene una determinada izquierda, ¿no? El tener una justicia que no sirva como contrapeso de poder de Pedro Sánchez, sino como una prolongación del poder de Pedro Sánchez, en tanto la justicia está sirviendo las funciones de contrapeso y no de prolongación. Salieron en tromba a inventarse noticias y a buscar debajo de las piedras para poner la sombra de la duda sobre el Tribunal Supremo, diciendo que fue a dar un curso a un colegio de abogados, al Colegio de Abogados de Madrid, para letrados de oficio, para abogados de oficio, y eso decían que ahí había, ¿no?, como si hubiese una corrupción, porque el Colegio de Abogados de Madrid se había presentado como causa afectada, como acusación popular contra el fiscal general del Estado, porque precisamente el fiscal general del Estado estaba atentando contra el secreto que habría entre la Fiscalía y, en este caso, el abogado de la presidenta de la Comunidad de Madrid en las negociaciones que tenían, ¿no? Esto lo estaban intentando sacar como si hubiese sido un gran escándalo de corrupción, ¿no? Como si el Tribunal Supremo estuviese comprado por hacer estos cursos que hace de manera bastante reiterada, donde se dedica, pues, a formar a abogados de oficio y demás. También sacaron que había uno del Tribunal Supremo, había dirigido una tesis de un abogado que formaba parte de la acusación popular también. Entonces todo al final era como un gran escándalo que intentaban, ya te digo, enfatizar con titulares lo más sensacionalistas posibles. Muchas veces incluso ninguneando información, decían, no, fueron a dar un curso para la acusación popular, pero no te decían que era el Colegio de Abogados de Madrid, que es algo que tiene sentido, ¿no? Que el Tribunal Supremo o que miembros del Tribunal Supremo vayan a dar un curso a abogados de oficio en algo que no tendría más relevancia, más allá de intentar, ya te digo, enfatizar la idea de que el Tribunal Supremo está comprado y controlado por la ultraderecha. Ultraderecha, muchachos, la ultraderecha. Por ejemplo, a la hora de dirigir una tesis, hombre, pues que alguien del Tribunal Supremo te supervise una tesis cuando tú eres un abogado que está haciendo una tesis tiene cierto sentido. Entonces, pensar que desde ese momento cualquier encuentro, cualquier cruce entre un juez que ha supervisado una tesis a un abogado y ese abogado significa automáticamente que será una situación de influencia o de corrupción que va a hacer que el juez, ¿sabes?, esté más decantado a sentenciar en favor del abogado, es absolutamente absurdo y daría pie a que básicamente, pues prácticamente toda la abogacía y toda la carrera judicial tuviese incompatibilidades por algún contacto, por alguna conexión que se podía haber dado dentro del mundo de la justicia, que es bastante frecuente. Pero lo que ellos intentaban hacer era eso. Entonces Elisa Beni fue crítica con esto y fue despedida, incluso teniendo una pequeña confrontación con Ignacio Escolar por la tuiterada. Dice: lamento tu salida, Elisa, pero no puedo permitir que una columnista insulte a los periodistas del diario y los acuse de manipular. Que viene a ser algo como: lamento tu salida, Elisa, pero te he despedido. Y eres muy libre de discrepar de la línea del diario y de la que tú misma opinabas hace unos años, pero no de insultarnos o retuitear a quien nos insulta. Si este periódico te parece basura, no puedes escribir aquí. Estaba ahí diciendo que eran burdas manipulaciones. ¿Por qué eran burdas manipulaciones, Ignacio Escolar? ¿Eran burdas manipulaciones, las escribieses tú o las escribiese quien las escribiese? ¿Vale? Pero bueno, Elisa Beni habría explicado su salida del didio en Espejo Público, y como es una de las señoras más basadas de los últimos años, vamos a escucharla y ver lo que tiene que decir. Que a ningún periodista le gusta ser, digamos, el centro de atención, o sea, que en fin, es una cosa que no es plato de gusto para nadie. A mí no me gusta que las cámaras se fijen en mí por cosas que me pasan a mí, sino por mi trabajo, pero bueno, aquí estamos. ¿Cuántos años? Por cierto, cuando a Esther Palomera la despidieron de La Razón,
lo que titulaba el diario.es eran cosas como esta, ¿eh? Esther Palomera, un despido político, ¿vale? Hay una persecución a los periodistas no dóciles que dicen lo que piensan y que no gustan al poder. Escribían desde el diario.es en 2014, bro. La Razón despide a Esther Palomera por sus críticas al gobierno. Alguien no se ha aplicado el cuento por lo que sea. ¿Cuántos llevabas trabajando para el diario.es? Pues yo creo que más de 10. Yo he podido publicar seguro más de 1000 columnas en el diario, 1200. Es decir, mucho tiempo. ¿Has tenido algún problema hasta el día de ayer? A ver, tengo que decir que no es la primera vez en estos 10 años que yo tengo posturas diferentes a las del diario. Por ejemplo, por poner algunos casos, cuando yo escribí en el propio diario Juana no está en mi casa, creo que la postura del diario no era esa, como no era... La postura del diario era que Juana sí estaba en su casa. Casi nadie. O cuando yo escribí sobre Mónica Oltra y la necesidad de que fuera investigada, creo que tampoco era la postura general del diario. Pero yo eso lo escribí. Pero se te ha respetado. Lo escribí en el propio diario. Entonces es verdad que últimamente ha habido más problemas. Y en concreto viene por... Bueno, por el fiscal general del Estado. Déjame que viene lo contemos. Vamos a ver por Twitter, vamos. El detonante, porque efectivamente, hay una opinión que tú lanzas en Twitter sobre la condena al fiscal general del Estado y ese curso pagado que los magistrados de la Sala Segunda dieron en la sede de una de las acusaciones, el Colegio de Abogados de Madrid. Sí. Vamos a verlo con detalle. Estimados lectores, ya que muchos teníais la amabilidad de serlo, tras más de una década escribiendo 2 columnas a la semana en el diario, mañana ya no me leeréis. El motivo de mi despido es que consideran un desprecio a la cabecera mi opinión en redes sobre la insidia de manchar o invalidar a magistrados de la Sala Segunda por un curso para abogados de oficio. Lo cierto es que dieron como noticia algo que en mi opinión no lo era. Probablemente lo hicieron para desprestigiar al Tribunal Supremo por dictar una sentencia que no les gusta. Aunque sea una trabajadora del periodismo desde hace 40 años, esto no va de mí. Esto va en realidad de no poder decir ni siquiera fuera del medio lo que opinas. El mensaje es desolador. Según esta premisa, si colaboras como analista en 10 medios, no podrías tuitear ni decir nada que incomode a los de un lugar u otro. La militancia obliga a una verdad de carnet. ¿Qué España más difícil nos deja Sánchez? Ahora me pretenderán hacer pasar por una revista a sueldo cuando lo cierto es que intentan estrangularme para que me pliegue y no disienta. No me ofende, me embarga una profunda pena. Yo sí que creo en el periodismo a pesar de todo y he sido muy libre en ese periódico hasta que se empezó a reclamar la militancia de las almas. Gracias, Ignacio Escolar, por permitirme participar en lo que en su día fue un proyecto fresco y apasionante. Se te reclama militancia con la línea editorial del periódico. Vamos, si te parece, a escuchar lo que tiene que decir sobre esto Ignacio Escolar. Lorena. A ti de lo que te acusa Ignacio Escolar, el director del diario.es, es que es lo que dice, no puedo permitir que una columnista insulte a los periodistas y los acuse de manipular. Dice que te metiste con los colaboradores del... Terrible, lo de meterse con los periodistas, con los compañeros, amigo. A tu medio, vamos a escucharlo. Insulta a los periodistas del diario y los acusa de manipular. Joder, qué cutre la realización de Espejo Público. Chicos, poneos las pilas, Becarios no. Pero becarios no, Vale, becarios no. Bueno, como poco hay 2 tuits que son posteriores al despido. Es decir, que a mí me comunican que voy a dejar de colaborar a las 11 de la mañana. Es verdad que yo no pongo hasta las 7 de la tarde bien medido, lo comunico, entre otras cosas, porque hay gente que me lee, es decir, hay gente que lleva mucho tiempo leyéndome. Creo que no puedes desaparecer de un diario en el que escribías 2 veces a la semana, desde septiembre una vez porque me habían retirado ya una columna y no decir nada, ¿no? Pues algunos de esos tweets son de retweets, por ejemplo, un juez que discrepa con ellos y tal, son posteriores a eso. O sea, evidentemente, oye, pues yo podía no haber hecho nada, pero una vez que me han dicho ya que no colaboro, en fin, me siento libre para retuitear lo que quiera, ¿no? Faltaría más, ya lo era antes, pero... Claro, esto hay más, porque hay una primera contestación de Ignacio Escolar, que es la que hemos escuchado, pero luego hay otra... Luego hay otra que también te pone capturas con otros tweets que has retuiteado. También esos mensajes que tú has escrito. Eres muy libre de discrepar de la línea del diario y de lo que tú misma opinabas hace unos años, pero lo de insultarnos o retuitear a quien nos insulta, si este periódico te parece basura, no puedes escribir aquí. Vale, insisto que esos son los retweets que son posteriores, ¿no? Vamos a ver, voy a procurar ser señora, porque estas cosas pues dan cierto pábulo. No seas señora, ve a saco. Yo quiero sangre, Elisa. Yo quiero vísceras. No quiero entrar en ningún tipo de discusión personal.
Evidentemente esto tiene un inicio que tiene un contexto. El contexto es que efectivamente yo discrepo de la visión que ha dado el diario todo el tiempo, que afirma que el fiscal general era inocente y que poco más o menos que el Supremo desde el principio ha llevado a cabo una tarea, digamos, de persecución política, etcétera. Pero esto yo ya lo había dicho aquí, es decir, lo he dicho en otros medios, lo que yo opinaba de esta cuestión. Y también sabéis todos que, para bien o para mal, yo soy así. Hace tiempo que voy poniendo en redes aclaraciones a cuestiones jurídicas que no son como se expresan, ¿no? Cuando sucede esto, la noche de anteayer, hay compañeros míos, a los que no voy a mencionar, colaboradores del propio medio, que están manipulando cosas contra mí ya. ¿Ves? Hace inicio, por ejemplo, buscando columnas mías antiguas, sacando frases. Es decir, hay una... ¿Estos compañeros tuyos del diario? Sí, hay acción ya coordinada. Hay una acción coordinada para intentar dejarme como una persona que ahora se ha pasado de bando, etc. Que se ha derechizado, para entendernos. Sí, es decir, bueno, yo ya... La fachoesfera es fuerte y poderosa. Es como la estrella de la muerte. Tiene su propio campo gravitacional, ¿vale? He dicho miles de veces que a mí me importa más la democracia y me importa más el Estado de Derecho que lo que me importa quién gobierna en una democracia, que debe haber una alternancia y una vez serán unos y otra vez serán otros. Entonces, creer en la alternancia política es claramente de gente fascista, ¿vale? Se amenaza, porque entiendo que ha habido una amenaza general de algunos medios, de varios, con que si el Supremo condena, porque el fiscal es inocente, si condena, el Supremo se la va a buscar, porque esto se dice, pues entonces inmediatamente, claro, empiezan a sacar cosas pues que a mí que son absurdas, vamos, no es que a mí me lo parezcan, es que son absurdas. Porque tú crees que el fallo se ajusta a derecho, tú has defendido además a los miembros yo no he leído la sentencia como nadie. Del Supremo, a la espera de conocer efectivamente. Y no he hecho ningún comentario sobre eso porque no la he leído. ¿Entiendes que miembros de ese jurado podían perfectamente asistir a esos cursos que organizaba el Colegio de Abogados de Madrid? ¿Eso no te parece que sea una información relevante? Es que nadie... manche. Claro, nadie que conozca el funcionamiento del mundo jurídico, y esto me choca porque en este diario a mí se me ha tenido durante muchos años mucho respeto en los temas jurídicos. Ha habido personas que me han consultado incluso antes de escribir sus propias cosas, si yo, cómo las veía yo, etcétera. Es decir, sí se respetaba mi criterio jurídico, curiosamente hasta ahora, que yo he debido perder todo criterio jurídico. Es decir, antes lo tenía, pero ahora ya no lo tengo, ¿no? ¿Y tú dices que es normal que miembros magistrados... Que se ha posicionado a favor del lawfare, chicos, se ha posicionado a favor del golpe de Estado blando que estarían dando los jueces al haber condenado a un fiscal general sin pruebas. De cursos. Antonio del Moral lleva dirigiendo estos cursos años en el Colegio de Abogados. Es un curso para abogados de oficio, es decir, para la gente que al final acaba también atendiendo a las personas más vulnerables, ¿no? Yo puse un tuit que decía: me vais a decir algo así como, me vais a decir que hay personas de izquierdas criticando a los magistrados del Supremo por ir por medio duro a dar clases para que los que defienden a los más vulnerables tengan mejor formación. Digo, sí, hay personas de izquierdas haciendo eso. Ese fue el tuit que yo puse, porque verdaderamente es absolutamente incoherente con un pensamiento progresista pensar que los abogados de oficio no se puedan beneficiar de lo que les enseñe. El principal titular de tu periódico, del diario.es. Pero yo, ojo, quiero dejar una cosa clara. Que es que además cuando yo pongo esto, yo no me he puesto a buscar de quién es el titular. O sea, hay una persona que pone esto, yo le contesto, digo, vaya fíjate, notición. Claro, pero entonces, tú estás cuestionando que haya un interés en esos cursos y que por tanto eso de alguna manera esté marcando a esos magistrados. Hay más. Porque pero vamos a ver, ya es que lo hemos comentado antes, el interés que hay en estos cursos no es por la naturaleza de los cursos ni nada por eso, es que se está buscando debajo de las piedras para poder encontrar noticias que con titulares capciosos puedan dar a entender a la subnormalada que les sigue que el Tribunal Supremo es un malvado ente corrupto y facho pantanoso, ¿vale? Va con una segunda remesa. Y lo que dice es que, bueno, el mismo tribunal de la Sala Segunda, vamos a verlo, compañeros, cuenta la SER que uno de esos magistrados, Antonio del Moral, fue el director de tesis del abogado del novio de Ayuso, acusación del fiscal general del Estado. Vente conmigo a la mesa. Uno de los magistrados que ha condenado al fiscal general dirigió la tesis del abogado del novio de Ayuso. ¿Qué te parece esto? Si crees que es también normal que uno de los magistrados haya sido
el director de la tesis. A ver, yo... Del abogado de lo diré, González Amador. con todo respeto a los compañeros, es una chorrada. O sea, es decir, vamos a ver... A mí no me parece una chorrada. A mí no me parece una chorrada. Al del PSOE, oh sorpresa, al del PSOE no le parece una chorrada. Parece de una especial gravedad. Ahora me están preguntando a mí, ¿vale, Chema? A mí me parece una chorrada porque, vamos a ver, en primer lugar, bueno, Antonio de Moral es un magistrado con el que puedes coincidir o no, pero que tiene una solvencia profesional que la ha tenido siempre. Entonces, los magistrados solo pueden hacer en esta vida dos cosas compatibles. Una, dar clases y cosas académicas, y otra, dar conferencias y escribir libros. Ya, esas son las compatibilidades que tienen. Entonces, bueno, este señor ha dirigido una tesis doctoral a un abogado. Entonces, esto también es confundir al abogado con la parte. Es decir, es como si los abogados que tienen determinadas relaciones, cuando están en sala representando a quien sea, de alguna manera, a ver, tened en cuenta que hasta la mujer o el marido de un magistrado puede actuar en el tribunal donde está su marido o mujer en ciudades grandes. Es decir, es que el abogado es la defensa, no es la parte. Deja que te responda Chema, que cree que esto no es una chorrada, sino que es determinante. Primero, yo creo que un poquito de estética mayor podía haber habido con su presencia en eso, pero asumo que es habitual que impartan esos cursos. ¿Sí? Encima son para abogados de turno de oficio y me parece tal. A mí lo segundo que lo supe anoche al leerlo, eso a mí sí me ha parecido escandaloso. Bueno, pero escandaloso le parece, ¿eh? A mí sí, yo he sido opositor. ¿Cuántas tesis has dirigido? ¿Me dejas que me explique? ¿Cuántas has dirigido? ¿Me dejas que me explique o no es posible? Explicaos rapidito. Claro. Yo he sido opositor y a mí me preparaban inspectores de Hacienda para la parte de la oposición que afectaba a eso. Y me preparaban magistrados en la parte de derecho administrativo, derecho penal, etcétera y tal. Y en los tribunales estaba expresamente prohibido que quienes tuvieran academias de preparación y demás participaran en la oposición. Y en esto, pues me parece que puede ser motivo de recusación. A mí me lo parece de libro. Fíjate qué buena fue la defensa de la abogacía del Estado que hizo el fiscal general, que pensando que pudiera ser recusable, pues no lo recusó. Porque ellos saben que es ridículo recusar por esto. Al rey Juan Carlos. No lo sabía. A mí, de todas formas, lo que me estampa y lo que me estalla de todo este debate que están planteando, no, es que dieron un curso o le dirigió una tesis doctoral al abogado, no a la parte que está siendo acusada, al abogado, ¿no? Que en todo eso vean como un clamoroso tráfico de influencias, pero que no vean ese clamoroso tráfico de influencias en la figura del fiscal general del Estado y en su relación con el gobierno del PSOE de Pedro Sánchez. Ahí no ven esa colusión, ese tráfico de influencias, esa instrumentalización de la fiscalía para... Ahí ven que todo está absolutamente limpio, pero sin embargo, en los jueces del Tribunal Supremo, ¿sabes? Si han dirigido una tesis o algo así, ahí ya sí ven que hay un contubernio, ¿no? Un tráfico de influencias que da pie a un relato de corrupción. Una oposición con lo que es la dirección de la tesis. Yo he dirigido un montón de decenas de tesis y resulta de que hay muchos opositores, muchos de las personas que hay autores de las tesis ni las conocía. Y con ellos unos tenía una relación, pero pensar que un magistrado del Tribunal Supremo se va a sentir influido, alguien como del prestigio, es alucinante. Oye, lo mismo que lo del Colegio de Abogados. Pablo, ¿y por qué no puede ser asesor increíble de ese abogado? ¿Por qué el abogado? Juanzan88, bueno, que han despedido a Elisa Beni del diario.es, lo cual yo creo que es una buena noticia para Elisa Beni, el no tener que estar vinculada a un diario como el diario.es, que se ha revelado como una de los altavoces y prolongaciones de los tentáculos de Pedro Sánchez junto con El Plural. Y yo creo que más que retratar o más que tal, retrata un poco en lo que se ha convertido este señor y el medio de comunicación que dirige, ¿no? O sea, un poco el chiste, la broma. Entrevista asertiva con Elisa Beni ya. Estaría guapo, ¿eh? Pero es que yo creo que la hemos llamado Charo demasiadas veces como para que venga para acá. Pero bueno, se puede mirar. Why are you gay?